¿Qué tal, mis hermanos y mis amigos? Dios me lo bendiga. Hoy vengo con una palabra muy especial de parte de nuestro Señor Dios, con el propósito de orientar, ayudar y dar una palabra específica de solución, porque en Cristo Jesús y en su palabra tenemos que ser solucionistas y tenemos que ser esencialistas, ir a la solución que presenta la palabra de acuerdo a la esencia del Evangelio, lo esencial, lo básico, lo fundamental, lo que ayuda a la persona realmente a salir adelante. El tema tiene que ver con la terapia restauradora del perdón. Entonces, para ello, tenemos que profundizar las Sagradas Escrituras, explicar términos y aplicar a la necesidad humana. ¿Qué es el perdón? El perdón es ese proceso que se efectúa para la reconciliación de dos personas, dos familias, dos pueblos. ¿Ve? La restauración de una sociedad, de una persona hasta una sociedad. Y encontramos en la actualidad muchas personas, y encuentro personalmente mucha gente herida, mucha gente lastimada, muchas personas que están realmente en una crisis de aflicción que los lleva al odio, que los lleva a la venganza, que los lleva a una vida desgraciada, a una vida de infortunio, a causa de que el perdón no se haya aplicado. Es ese borrar, es ese sanar, ese arrancar lo que hay para establecer lo nuevo. Es como una resurrección de dos personas, de dos amistades que se habían roto, que se han perdido, entonces ahora vuelven otra vez a la unidad. Encuentro muchas parejas heridas, hombres heridos, mujeres muy heridas, separadas y sufriendo, llevando una cadena como si llevasen una cadena al cuello, arrastrando una carga terrible por la vida y sufriendo. Niños abandonados, niños que están sufriendo, y aún adolescentes y hasta adultos, llevando el dolor de una separación, el dolor de un divorcio, el dolor de un odio sin restaurar. Por eso, la gran necesidad de explicar y de llevar este mensaje y de ser ayudadores, de ser un puente para la reconciliación de estas personas, de estas enemistades. Vamos a la palabra del Señor. La primera palabra que quiero compartir es en Mateo capítulo 6, y para que tengan bien en claro donde el Señor nos enseña la oración que se llama o llamamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 principios de la oración para comunicarnos con el Padre Celestial. Entre ellas se encuentra en la cuarta oración, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es la única de las 7 oraciones o 7 principios que el Señor al final, cuando termina la oración, retoma para hablarnos. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestros pecados. Entonces, el perdón va hacia allá, a esa obra que Jesús nos enseñó. Pero uno de los pasajes más relevantes y sobresalientes en el Nuevo Testamento sobre esta doctrina del perdón se encuentra en San Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 es un capítulo eclesiológico, donde nos enseñan principios básicos de la vida de la iglesia que funda el Señor, y que el Señor dice en el capítulo 16
yo edificaré mi iglesia, versículo 18. Y las puertas del Hades o de la muerte no la dominarán. Entre esas puertas de la muerte es la falta de perdón. Pero eso también tiene solución. Y aquí el Señor en el capítulo 18 nos habla de varios principios. Entre ellos está el principio de ser quien es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor tomó a un niño y dijo: el que no se haga como este niño no puede entrar en el reino de Dios. Un principio fundamental para entrar al reino de Dios: hacerse humilde, sencillo, inocente como el niño a través de la terapia del perdón. Pero más enseguida sigue diciendo que vienen tropiezos. Pero hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquella persona por quien viene el tropiezo y hace tropezar. En esta versión internacional, aquí dice: el que hace pecar, tropezar o pecar, llevar al pecado, que cometan pecado, como el caso de los adultos que hacen tropezar a los niños, literalmente en cuanto a edad, pero en cuanto a aquellos que están empezando en la vida del Señor, la vida cristiana, la vida que nos da el Señor. Entonces, es necesario que vengan tropiezos, pero es necesario, hay de aquella persona. También nos pone la ilustración de la oveja perdida o descarriada. Ahí se encuentra, dice, y el pastor entonces va por diferentes partes, entra a los hogares, y quiero entrar a los hogares con este video, con esta palabra, allá en su celular, en su casa, en el campo, en la ciudad, en la oficina, en la empresa, en el colegio, la universidad o donde esté en este momento, sobre todo a través de los medios, de las redes, donde se encuentre la persona, la familia, el hogar, sea en la ciudad o en Colombia o fuera de Colombia, donde esté, para llevarle esta palabra de fe, de esperanza y de restauración a través de la terapia restauradora del perdón. La palabra terapia quiere decir sanación o curación. Restaurar quiere decir volver a algo o a alguien a su estado original. Entonces, ese principio, doctrina del perdón, el Señor nos los enseña. Luego tenemos en el mismo capítulo 18, los versículos 15 al 21, una explicación, y sobre todo los 15 al 17, voy a tratar en esta primera parte de esta reflexión sobre instancias para alcanzar el perdón. En el versículo 15 el Señor Jesucristo nos dice y nos enseña que si tu hermano peca contra ti, entonces, primera instancia, ve y estando tú y él solos, dice, reconcíliate, dice, tiene que reconvenir a tu hermano, arreglar, conversar, dialogar, estando los dos solos. Es la primera instancia. Hay que ir al otro, a la persona ofendida. En este caso, la pareja, la esposa ir al esposo o el esposo ir a la esposa para ser reconciliado. Si es con los hijos, ir al hijo. Si es con otra persona, ir a la otra persona, a un familiar. O si en la iglesia, tu hermano en Cristo, vaya a tu hermano. Tiene que ir los dos solos. Primera instancia, o en las dos familias solas. O el grupo solo. Uno con el otro. Entonces, si se agota esa instancia y si no, el ofendido no se logra restaurar la amistad, la reconciliación y no se logra el perdón, entonces vaya a la segunda instancia. Vaya y consiga uno o dos testigos para que en boca de dos testigos conste toda palabra. La segunda instancia es en presencia de dos testigos. Esos testigos tienen que ser fieles, tienen que ser personas de reputación, de buen testimonio y que digan la verdad y tengan temor de Dios, para que puedan servir de testigos, o si no resultan siendo testigos falsos. Y eso no son valedores, y menos aquí que es delante del Señor Dios eterno. Bueno, si no logra reconciliarse con dos testigos, entonces tiene que pasar a una tercera instancia. Esa tercera instancia, entonces, dice, versículo 17, entonces dilo a la iglesia.
La tercera instancia es un grupo ya, una congregación. Dígalo a la iglesia. Si lo dice a la iglesia, entonces, y la persona se reconcilia, se arrepiente y logran la restauración, la unidad, logran la sanación, entonces van a tener la reconciliación de esas amistades perdidas, y viene de ahí entonces ese proceso de sanación. Si no lo logra, ni siquiera en la tercera instancia que el Señor nos da, entonces dice, ténganlo por un pecador no arrepentido. Aquí en la versión internacional dice, ténganlo como uno de esos cobradores de impuestos, de esos que no se han arrepentido, o por un gentil o no creyente. En la Reina Valera dice, téngalo por gentil o publicano. Bueno, entonces esos términos quiere decir que se perdió, dice, pero en otra parte de la palabra del Nuevo Testamento dice, no lo tenga por enemigo, porque no debe ser para que se prolongue la enemistad, el odio y la venganza. No, Señor. Entonces, por ahora se agotan esas tres instancias. Tenemos que saber entonces cómo nosotros debemos y necesitamos volver a nuestro Dios para traer reconciliación y sanidad. Queridos oyentes, hago un llamado especial a toda persona. Necesitamos urgentemente la terapia, la sanación, restauración de la familia, porque nuestras familias están siendo dañadas, como les dije al comienzo, por muchos problemas. Y es más, oigan esto, todas esas listas de pecados, de iniquidad que hay en el corazón de la persona y que se han ofendido a causa de infidelidades conyugales, de ofensas, de injuria, de desprecio, de menosprecio, de heridas, peleas, golpes, altercados, odios, deudas no pagadas, y muchas otras cosas, interferencia de terceros, de suegros, de suegras, de cuñados, de amistades, de hermanos, que se interfieren de una manera no adecuada. Entonces, porque la persona que vaya a tratar de ayudar, de orientar en estos casos, es una persona que conoce primeramente al Señor, conoce su palabra, conoce los procesos, y él mismo es un testimonio de fe y de reconciliación para ser un ayudador, un orientador o un consejero en términos más profesionales. Queridos, queremos con todo el corazón que en nuestra sociedad, en nuestras iglesias locales, en nuestra sociedad, en nuestra patria, ser parte de esa reconciliación que tanto se necesita en el Señor, que tanto necesitamos hoy. Y es el momento que entremos realmente en un reconocimiento, pero hay algunos estorbos. Entre esos estorbos está, primero, entonces, viene la soberbia, está el enojo, está el orgullo, la altivez, un corazón endurecido. Mire, 4 por lo menos o 5 y muchas más son barreras que impiden el perdón. Hay heridas que se han causado entre familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre dirigentes y dirigidos, entre ministros inclusive del Evangelio y feligreses. Y este es un llamado para todos, cualquiera que sea, tenemos que haya un reconocimiento, y para ello entonces tiene que haber humildad, tiene que haber decisión, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber prudencia, tiene que haber un deseo sincero de ayudar al otro, de reconciliación, para el perdón, para que haya restauración, sanidad y restauración. Pero hay veces que inclusive entre parejas,
entre dirigentes y dirigidos, entre ministros que se han subido a un pedestal de orgullo, de cualquiera de esas formas de soberbia, de falta de amor, de falta del verdadero amor para perdonar. Recordemos que Jesús, nuestro máximo y gran ejemplo y nuestro Salvador, nuestro Señor, Él perdonó, nos enseñó en el Padre Nuestro, nos enseña aquí en este discurso de Mateo 18 sobre la iglesia, y nos da el gran ejemplo en la segunda parte del capítulo, del versículo 25 al 35, el ejemplo de dos siervos que fueron perdonados porque suplicaron, porque rogaron, pero hubo uno de ellos que no aplicó el perdón a su consiervo, a su colega de trabajo, a su con quien estaba enemistado. Entonces fue castigado duramente hasta pagar el último cuadrante. Dice, si nosotros no actuamos, no nos bajamos de ese pedestal de orgullo, de vanidad, de falsedad, de venganza, y nos reconocemos con humildad, no vamos a Jesús. San Mateo 11:28 nos dice el Señor Jesucristo, si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es necesaria, indispensable, y la humildad van de la mano para que haya un reconocimiento y se pueda otorgar, se pueda recibir y otorgar el perdón, y se pueda llegar a una reconciliación. Si no hay ese principio de amor, de humildad, de mansedumbre y de disposición para reconocer la injuria que se ha hecho al otro, la herida que hay, entonces aún en la casa, en el comedor, en la sopa, en el almuerzo, en las conversaciones, ese problema va a atormentar, va a desesperar, va a traer aflicción, va a morir y sobre todo le impide entrar al reino de Dios, a la patria celestial. Es mejor que nos bajemos de ese pedestal de orgullo y seamos humildes y sigamos a Jesús en la mansedumbre y en la humildad. Recordemos que en Lucas 23:43 el Señor Jesús estaba clavado en la cruz, ya entregando su vida para perdonar nuestros pecados. Desde allá, una de las palabras desde la cruz tiene que ver con el perdón. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está perdonando a sus verdugos, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los gobernantes, a los soldados, a todos los que estuvimos allá y a usted y a mí. Me está perdonando porque yo pequé contra Él. Acudamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida en este camino del perdón, de la reconciliación. He visto en nuestro ministerio pastoral, de consejería, de predicación, a muchas, miles, podría decir, de personas acercándose a Jesús por el perdón. He visto parejas que han estado ya separadas, son muchas, llegar otra vez a la reconciliación y a la unidad matrimonial por la terapia y el proceso del perdón. Pero he visto también niños, niñas, jovencitos, jovencitas, reconciliarse con sus padres, entre hermanos, como dice la Biblia, como se reconcilió Esaú con Jacob, allá en Génesis 31, 32, 33, ¿ve? El proceso del perdón. He visto muchas personas ofendidas. En cierta ocasión una persona llegó a consultarme y venía desesperado con el rostro desfigurado. Pastor, he decidido acabar con mi familia por una infidelidad. He decidido asesinarlos a todos y suicidarme finalmente. Comencé a llevarlo, a escucharlo primero, darle esperanza, calma, que se calmara y que volviera a pensar primero en su Señor, en el Señor Jesucristo, que lo está oyendo y mirando,
y que fue a la cruz para rescatarlo y perdonarlo. Lo llevé al perdón, luego los llevé a la reconciliación con la esposa, los llevamos a través del diálogo, de la consejería, y abandonó la idea malvada, perversa, de lo que pensaba hacer, abandonar la idea de armas, reconciliarse, y hasta el día de hoy están en reconciliación y le sirven al Señor. Entonces, los testimonios afirman la doctrina, la verdad, porque son muchas las personas que hemos llevado a la reconciliación, a la sanación y al perdón por el poder del Espíritu Santo. Y en este momento, en esta hora, quiero llevarlo a usted señora, a usted hombre, que está en un lío terrible de hogar, aún al divorcio. No, venga, haga un alto en su vida y acepte el perdón de Dios y el perdón entre ustedes. Y habrá relación con Dios de vida eterna y perdón y reconciliación entre ustedes por el amor, por la humildad, la mansedumbre y la sanación. Esto es la terapia restauradora del perdón. Pero es una parte, tengo otra parte, pero quiero orar en este momento porque sé que en este momento parejas, familias, iglesias, creyentes, no creyentes se están arrepintiendo y están siendo tocados. El Espíritu Santo les está hablando, les envía esta palabra y suelto esta palabra en el nombre de Jesús para usted que está en una situación crítica, al borde de la separación, al borde de la destrucción total del hogar, al borde de la herida de esos niños, de esos bebés, de esos jóvenes adolescentes, de esa pareja, de esa familia, de esa iglesia, de esa sociedad dolida. Ahora venga a Jesús, conviértase a Él, venga en arrepentimiento y obtendrá el perdón, reciba el perdón. Veo personas que están siendo movidas por el Espíritu de Dios para reconciliarse con Dios. Vamos a orar. En este momento quiero orar al Señor Dios y lanzar, soltar esta palabra que he soltado, que he explicado, que he compartido y llega a su corazón. Está llegando a su vida, restaurando. Levántese ahora en el nombre de Jesús ahí donde está y vaya al otro, a la otra, a quien sea, acérquese en el proceso como acabé de explicar. Y si se le olvidan unos puntos, vuelva a escuchar la conferencia, vuelva a escuchar la explicación y los pasos. Pero por favor, hay otra segunda parte que voy a explicar lo que son los efectos y realmente la intimidad y la más profundo del perdón. No se quede sin mirarlo y tener la sanidad y la restauración completa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer que en este momento se está levantando para ir al otro a reconciliarse, a obtener la terapia restauradora del perdón, a perdonarse el uno al otro como el Padre Celestial nos perdona a nosotros. A ese joven, a esa señorita, a ese empleado, a ese trabajador, a ese dirigente, a ese ministro, inclusive buscando el perdón de sus feligreses, de su congregación. En el nombre de Jesús y por la obra del Calvario, por la sangre derramada en la cruz de Jesucristo y por ese nombre glorioso y esa obra gloriosa aplicada por el Espíritu Santo ahora mismo. El Espíritu Santo está llevando el bisturí allá al corazón herido, a la vida herida, a esa mente dañada. Está curando, está sanando ahora mismo, está restaurando. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Te bendigo en esta hora. Ven a Jesús, acude a Él y busca la ayuda de estos servidores. Estoy para servirle en el nombre del Señor. Y si decide comunicarse conmigo, llámame al 313-829
0792. Y estoy para servirte y seguir ayudando y orientando en estos procesos de vida que Jesús nos vino a dar. Es el momento oportuno. Es ahora que puedes lograrlo. Lo invito para que lo haga. Pero escucha la segunda parte que próximamente estará llegando por estas redes. Dios te bendiga y hasta el próximo video.